Nada, seguimos en Fuera de Órbita, de lunes a viernes. Muy bien, Tiraba uno, 45 minutos de las 4 de la tarde, segundo bloque. Aquí estamos con la nota prometida del día de hoy. Este jueves 29 de mayo a las 6 de la tarde en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata se va a desarrollar la charla Vivir de la Música a cargo de Rodrigo Ottaviano. Rodrigo Ottaviano, palabras mayores en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos culturales vinculados a la música independiente, a la gestión cultural, a la gestión de artistas, a la producción en general. Rodrigo Ottaviano es el productor y manager nada más y nada menos que de Daniel Melero. Y bueno, hace ya varios años que está laburando con Daniel Melero y además es fotógrafo, es director de fotografía. Me interesa mucho conocer ese link, ¿no? ¿Qué pasó ahí en el medio para dedicarse, ¿no? Estar quizás más involucrado con lo que son las artes visuales y pasar a lo musical. Es creador también del proyecto Imprevisible y está en línea y nos va a contar él de primera mano de qué se trata esta charla que se va a desarrollar entonces en la UNLP el día jueves. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Marian y Fran, te saludamos. Hola, buenas tardes, Marian, Fran, gracias por esta presentación. Por Espero favor. estar a la altura. Por favor, un placer charlar con vos. En alguna otra ocasión habíamos tenido intenciones de conversar con vos cuando salió la peli, ¿sí? Cuando salió Operación Travesti y por algún motivo al final no lo pudimos hacer. Así que hermoso poder charlar con vos y contanos un poco de lo que va a pasar este jueves en la Facultad de Artes. Bien, bueno, la idea es como abrir un canal de diálogo, o sea, de conversación acerca de esto de vivir de la música. Poner un título más conciso, o sea, más que explique más de qué se trata era imposible. No nos poníamos de acuerdo y eso. Pero viste que la idea de hablar de la música, o sea, vivir de la música, ¿qué es? ¿Cuánta gente vive de la música? Seguramente ustedes dos piensan dos cosas diferentes acerca de qué se trata vivir de la música. ¿Seguro? Porque hay un montón de actores en el mundo de la industria musical. O sea, qué sé yo, el fletero vive de la música, el fletero que lleva músicos. Y yo no voy a hablar de fleteros. Claro. Son un eslabón. De esa cadena. Claro, de la cadena. Sí. Pero, o sea, te pones a pensar y muchas, o sea, bueno, ni hablar de, a ver, los que fabrican equipos de sonido. Claro. Pensás que para que, no sé, pensá en un guitarrista, a ver, el guitarrista de Babasónicos, para que tenga para que él le fabriquen guitarras a él, tiene que haber como 1 millón de personas que no van a ser músicos famosos, que compren guitarras, porque la fábrica de guitarras no va a hacer 10 guitarras. Entonces, toda la gente que tiene el músico aficionado también es parte de alguna manera de la industria musical. Entonces, que tiene que vender 50 millones de guitarras para que 1000 guitarristas profesionales tengan una guitarra que no le cueste $1 millón cada una. Tal cual. Tal cual. Y un poco eso, o sea, digamos, no de eso exactamente. Después sí me interesa enfocarme en la parte más artística o creativa, según el caso, del músico compositor, el músico instrumentista, el músico autor de letras, el productor artístico, por ahí más por ese lado que por el lado de el fabricante de guitarras. Rodrigo, claro, vos ahí estás nombrando un poco los actores, ¿viste? Los más laterales y los más protagonistas, pero también está por ahí como los recorridos, ¿viste? Más sobre todo hoy en día, que no hay una receta, no es que vos vas a la universidad y salís tipo productor musical con trascendencia, digamos. Todos los recorridos es uno por personalidad que lo encare, ¿viste? Entonces, nada, como eso también debe ser algo bastante curioso de analizar. Sí, totalmente, porque sobre todo el tema de las fórmulas. Yo escucho mucho incluso, a ver, yo empecé en esto de la música o la producción de música hace 16 años, un poco más que por accidente, por error. O sea, alguien se equivocó y me dijo si le ayudaba con esto y terminé haciendo... pero tuve que aprender mucho, o sea, porque a medida que hacía un paso me encontraba con un montón de problemas.
Entonces tenía que aprender hasta de cómo se registraban las canciones, qué necesito para producir un recital. Claro. O sea, y de ahí te encontrás, claro, yo soy de Ensenada. Digamos, estudié y viví, o sea, me desarrollé, viví mi juventud en La Plata. Sí. Y vengo a Buenos Aires y yo no hacía recitales, pero para mí los recitales eran los del Tinto a Gogó. No parecía algo muy profesional, aunque estuviera bien, ¿eh? O sea, no había una industria detrás de eso. Era un bar, un sonido, unos músicos. Y después te encontrás con que hay que, qué sé yo, pagar seguros. Claro. O sea, ART. Claro. Contratar gente, contratar sonidistas. ¿Dónde están los sonidistas? ¿Dónde están? ¿Cómo se contrata un seguro? Y después entender cómo se registra una canción, qué es eso y dónde hay que hacerlo, qué significa ser el autor. Un montón de cosas que, si bien uno escuchaba, pero no sabía claramente, no me importaba saber más. Y ahí me encuentro en ese camino con las fórmulas, ¿no? Hay que hacer así, el mundo es para pegarla en la música hay que hacer esto, un montón de pasos. Y decís, pero si fuese tan fácil, ¿por qué no las pegamos todos? ¿Por qué no sé, yo no compro una guitarra, me pongo a tocar, hago todo lo que me dicen y ¿por qué no estoy primero en el ranking? Entonces, eso también es interesante, como que no hay fórmulas. Y cada uno desarrolla, como artista, digo, sobre todo, como aprendiendo cada uno. Después, no hay fórmulas, digo, Rodrigo, pero sí hay herramientas, ¿no? Y un poco de eso quizás se trata la charla del jueves. Y pienso en lo importante y lo valioso de no sé, para jóvenes músicos, jóvenes productores, tener esa posibilidad en el marco de la institución, ¿no? Porque digo, si te pregunto a vos cómo hiciste tu camino, seguramente prueba y error, aprendiendo, tomando cursos, quizás pagando. Pero digo, esto me parece re interesante, la cuestión de compartir el conocimiento de esta manera, ¿no? Qué sé yo, a mí me dio un poco de vértigo porque no hago, o sea, no es que me la paso haciendo conferencias, es la primera vez, pero también es una época en que está bueno desmitificar el éxito, la fama, o sea, hay mucho laburo detrás de cada artista que termina, o de cada intérprete, o qué sé yo, o actor de la industria que termina teniendo fama, o yéndole bien, o ganando plata. Hay mucha gente también. O sea, nosotros vemos a Lali, hay mucha gente arriba del escenario, mucha gente abajo del escenario y mucha gente en el camino. Yo no conozco personalmente, pero entonces no es que y tampoco y también un poco de suerte, ¿no? En general, todo el día, todos necesitamos tener un poco de suerte porque sin suerte, o sea, ¿por qué uno y no otro? ¿Por qué artistas? Todos conocemos un talentoso que no es famoso. Yo conozco un montón. Y tal vez no les interesa o tal vez no laburaron porque es un trabajo también, o sea, y capaz que no tienen ganas. Yo no tengo ganas yo no tendría ganas de trabajar de músico. Porque si te fijas, o sea, de vivir de gira, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entonces hay herramientas, y hay para mí hay mucho sacrificio detrás de cualquier proyecto artístico que se abre camino. Mucho sacrificio y mucho trabajo. Sí, trabajo seguro, sobre todo los proyectos autogestivos. Recién mientras te escuchaba hablar pensaba que hay mucha, o sea, ha crecido mucho en lo que es la profesionalización. No sé cuál es tu opinión respecto a eso, pero cualquier pequeño proyecto que ahora esté dando sus primeros pasos en la música, una banda, un solista o lo que sea, ves que hay un laburo de profesionalización grande ahí también, ¿no? No sé cuál es tu mirada respecto a eso. No sé, digo, justo la idea de profesional es bastante... a ver, ¿a qué llamamos un profesional? No sé. Me parece que más que profesionalismo es como una especie de estandarización, ¿no? O sea, todo el mundo, lo mismo que las fórmulas. Te dicen, o sea,
No yo conozco proyectos, pero, a ver, la mayoría de los artistas de la década del 80, pongámosle, no el siglo pasado, y no había, en Argentina no había tanto, o sea, comprar un buen equipo de guitarra, ibas a los bares en los 90, en La Plata, y no se escuchaba tan bien, pero tampoco era importante escuchar perfecta. Las letras del cantante no se le entendían a nadie, creo. Salvo después aparecieron algunos sonidistas un poco más pillos y algunos equipos con los 90, tal vez empezó a entrar mejor equipo y había también mayor como... O sea, la clase media podía comprar cosas. Entonces, me parece que ahí hay como una mejora, pero no tenían, o sea, no había profesionales. Yo me entero, a ver, de artistas que no habían registrado canciones en 20 años, ya que grabaron discos en la década del 90 y no registraron las canciones. Claro. Y no es cuestión de ser profesional, es que nunca entendían la música como un trabajo. Y en general hay una cosa ahí que no es de ahora, es incluso de no sé, siglo XVII, XVIII, de que la música pasó a ser mercancía y pasó a ser trabajo, pasó a ser arte, empezaron a cobrar guita, pero no, eso no era lo habitual. Entonces, en un momento en la Argentina de postdictadura, no estaba la idea del profesional y algunos artistas todavía siguen en esa. Por ahí tienen un laburo, no sé, conozco, ¿no? Adrián Pauletti, poner un artista interesantísimo y no es una, o sea, lo ves tocar, pero es abogado, tiene un trabajo y vive de su trabajo de abogado, no vive de la música y no se toma la música como un trabajo. Entonces, ahora, eso no le quita seriedad a su claro. Encare con la música. Completamente, o sea, es una persona muy comprometida con su obra. Y no es o sea, por eso, ¿qué es un profesional? Alguien que se levanta todos los días a probar de hacer canciones. Mira, Rodrigo, perdón que te interrumpa, ¿eh? Yo entiendo el comentario que hizo mi compañera en referencia a que por ahí se han lateralizado y democratizado muchísimo más las herramientas, ¿no? Y hoy una banda hoy en día arranca con un piso de información muy grosso por las redes sociales o por el internet o porque puede ver mismo cómo ensayan otras bandas, ¿viste? En YouTube. Sí. Entonces, ¿viste? Segundo show ya tiene in-ears y ya ensayan de lunes, miércoles y viernes de 8 a 12, por ejemplo, ¿viste? Y ya se para desde otro lugar en el escenario. Yo siento que eso se está en una porción del under y en otras no, digamos, no se puede acceder a eso porque no existe el tiempo, porque, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que a eso se refería mi compañera. Puede ser, pero eso, yo por eso decía, ¿a qué le llamamos profesional? Yo no sé si eso es ser profesional y a la vez no sé si es necesario. O sea, hoy tenés un montón o sea, antes no había nada y había artistas. O sea, no había tanto equipo, ¿no? O sea, tenemos en la década del 80, a mí me encanta la década del 80 en Argentina, tenés un montón de artistas que no tenían más que la revista Pelo para enterarse de cosas. Claro. Y con eso hicieron, o sea, Soda Stereo viene de ahí, ¿no? O sea, ¿entendés? Sí. Entonces, o sea, escuchaban discos, leían notas en revistas, no tenían internet para supuestamente estar informados. Yo no sé si es tanta información y a la vez no sé si es necesaria. Entonces, por eso digo, como que hay mucho ese mito de que necesitas todo eso para ser profesional. Por ahí tenés que hacer otras cosas que no tienen que ver con tener equipos, sino que tienen que ver con cómo vincularte y sobre todo tener tiempo y paciencia y algún ingreso, porque tampoco es por eso, si me decís INEAR, no son baratos, o sea, salas de ensayo no son baratas, hay una proliferación, aparte ya es difícil, no sé en La Plata ahora, pero debe ser difícil encontrar salas de ensayo porque hay tanto músico o sea, es pelearse antes como competir en la parte de abajo en vez de competir en la parte de arriba, ¿no? De la pirámide. O sea, como estás compitiendo abajo por cierto espacio.
No sé si es pero por eso está bueno la conversación, no tanto Sí, la sí, sí, certeza. abrir esos debates. Seguramente con eso también te encontrarás un poco el jueves. Me interesa también, Rodrigo, hablar un poco de tu recorrido, porque bien decíamos hoy en el inicio de la nota que sos fotógrafo, sos director de fotografía, o sea, tenés una profesión más vinculada a las artes visuales que a la música, pero de repente algo pasó en el medio, lo decías un poco recién, por accidente o fortuito, que te llevó al lugar al que estás hoy, en el lugar en el que estás hoy, digo, laburando con Melero. ¿Cómo es un poco esa historia? Mira, yo, si bien soy fotógrafo y director de fotografía, es lo único que terminé de estudiar en algún momento. O sea, que hice cursos y carreras cortas y tecnicaturas y eso. Pero no quiere decir que terminé de aprender. Quiero decir que de algo que me formé profesionalmente o con mucha dedicación, mucho experimentar y eso. Llegué a Buenos Aires con la intención de desarrollarme acá, pero grande, tenía 37 años. De Ensenada me vine a vivir acá. Y cuando estaba acá, bueno, yo iba a unos talleres con Melero, que se llamaban de desaprendizaje audiovisual, por interés artístico, qué sé yo, curiosidad. Sí. Y entonces, cuando estaba ya viviendo acá y había hecho algún corto como director de fotografía, se me ocurrió. Conocí a Señor Tomate, que es una banda favorita. Espectacular banda. Espectacular banda. Nos encanta. Mi banda de la vida, o sea, aún. Obvio. Sí. Poli, el Llaman tocando la viola. Ah, Fiesta. palabras mayores. Entonces, me propuse hacerles un videoclip para poder difundir su obra, porque estamos hablando del año 2008 o algo así. Decime que hiciste el que están en el quirófano, me muero. No hice ese video, ahí soy el director de fotografía. Ahí va. Pero, claro, ahí ya hice, o sea, el que es de infarto. Pero ahí ya hice el contacto con el director del corto, del videoclip, que se llama Juan Smith, que Juan Smith es el editor y co-guionista de Operación Travesti luego. Ah, mira. O sea, 15 años después. Entonces, en eso de hacer el videoclip y pretendiendo juntar dinero para alquilar una cámara, porque en el 2008 no había esta proliferación de cámaras digitales, había que alquilar, o sea, se alquilaban las cámaras. Entonces, para alquilar una cámara y algunas luces, pocas, 1 o 2 faroles, necesitaba una cantidad de dinero, poca, ponele 600 pesos eran, real. En esa época eran 600 pesos. Y no los teníamos, entonces me era lo que salía un propuse alquiler en esa época, te digo, me acuerdo clarito. 600 pesos en 2008 sería un alquiler. Un alquiler. Bueno, era bastante entonces para el momento. Era un montón de plata. Sí, entonces para juntar plata para hacer el video y para alquilar las cámaras, solo alquilar las cámaras porque todo lo demás estaba, había mucho voluntario de todo, locaciones, actores, maquilladores, vestuaristas, todo. Y propuse yo a la banda conseguirles shows en Buenos Aires para juntar esa plata. Y en el primer show perdimos 100 pesos. No. Tremendo. Dios. Entonces, pero a partir de ahí, digamos, como salió bien, fue una cuestión de no saber, ¿no? Perdimos plata, pero estaba buenísimo y lleno de gente. Era una mala noche, era un personal fest y mucha gente había ido a ver a Jesús Americhen. Claro. Entonces, mirá vos la competencia. No, tremendo. O sea, no saben lo que se perdían. Pero bueno, el asunto es que terminamos haciendo, o sea, a partir de la experiencia dijeron, che, ¿por qué no hacemos esto para la banda? O sea, no solo por el video. Y dije, bueno, o sea, pero no fue mal, no fue bien, pero no importa, estuvo buenísimo. Bueno, y a partir de ahí me puse a buscarle shows, o sea, sin saber lo que tenía que hacer, armé una gacetilla de prensa, o sea, empecé a armar cosas que me parecía a mí que había que hacer para conseguirle shows a los Tomates. Pura intuición. Sí, calle, qué sé yo, tenía 37 años, más o menos. Yo tenía un estudio de fotografía que lo administraba yo, entonces también sabía vender mi oficio de fotógrafo.
O sea, no es tan, o sea, digo, no es tan distinto. Es como promocionarse, estar ordenado, estar dispuesto, no sé, tener ganas. Después, eso funciona para ser tenaz, no abandonar. Entonces, por ahí, medio con esas ideas, digo, bueno, encaré. Y funcionó. Creo que hicimos más de 40 shows en un año con Señor Tomate. Entre Buenos Aires, La Plata. Ese. Me acuerdo, fue un gran año. Y después te hago un link. Yaman va a trabajar con... Yaman y los Hombres del Fuego, creo, va a trabajar con Melero también. Yo los presenté. Claro. Pero eso, no, eso porque sí. O sea, les hizo el disco Los Hombres en Llamas, que se llama así, el disco plateado. Sí, le hizo el máster, Melero, si mal no recuerdo. Hizo un poco más, pero en realidad le volvió, o sea, cuando lo escuchó le hizo una propuesta de trabajar de nuevo con las mezclas. Ahí va. Así. Sí, no fue solo, o sea, la propuesta inicial fue hacer el mastering, pero cuando lo escuchó Melero le encantó y dijo, pero esto podría ser de otra forma, y medio que tuvo una transformación, sí. Tanto que cambió la tapa iba a ser otra. Mirá. O sea, sí, iba a ser, o sea, era la misma tapa pero con otro color. Que es un tapón, esa tapa. Sí, a mí me encanta. Sí. Del Goro, hace poco lo encontré por ahí. Sí, al autor. Hace muchísimos años que no vive, no sé ni dónde vive, pero me lo había encontrado a alguien de paso por Buenos Aires. En Epuyén vive. Mirá, es verdad, pero él había... Sí, qué loco. En el sur también. Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Ottaviano. Él es manager, productor musical nada más y nada menos que Daniel Melero. Y este jueves en la Facu de Artes, aquí en nuestra querida UNLP, va a brindar una conferencia que se llama Vivir de la Música, que está destinado a, me parece, a todas las personas que quieran empezar a meterse con el tema de la producción, y también a jóvenes músicos, ¿no? Me parece que es una charla un poco destinada a los curiosos y a las curiosas. Sí, qué sé yo. O sea, yo invito, o sea, que venga cualquiera, porque todo el mundo está medio, como te dije hoy, todo el mundo está metido en la industria musical, a veces quiera o no. Total. Incluso como público. Claro. Creo que el mayor producto de la industria musical es el público, no tanto o sea, fabricar público de la industria grande, ¿no? No, o sea, entonces, sí. bueno, o sea, entonces por un poco está todo el mundo invitado, pero además que está bueno que hablemos de cosas que están vinculadas a la industria o al desarrollo, como decís, profesional del músico, porque me di cuenta, y sobre todo cuando empecé a trabajar en esta charla, a ver qué decir, qué materiales y eso, hablando con amigos músicos o compositores, me di cuenta de que no saben nada. O sea, no digo de que la no industria. saben muchas. Claro, Que de la industria. claro, como que no conocen, no sé, que no registran sus canciones cuando están publicadas, porque eso también es, o cuando van a tocar en un festival. No pasan planilla. Que no tienen planilla para pasar porque no están inscriptos como intérpretes. Un montón de... Se pierden de la obra social. Escuchame una cosa. Sí, pero un montón de cosas que no saben cómo funcionan. Y que yo digo, o por ejemplo ahora que hay un decreto en vigente sobre la desregulación de las sociedades de gestión. Sí. No conozco a nadie que sepa qué pasa con eso, o qué pasó, qué cambió, porque medio que vas por la vida, total anda, ¿no? Sí. Total funciona. Te distraes con tus números de Spotify. Y está bueno como esta sistematización también un poco, ¿no? De brindar esas herramientas y ordenarlas. Me parece que con toda tu trayectoria y todo tu conocimiento, digo, tenés esa posibilidad, ¿no? Es que yo menos tocar hice todo. Claro. O sea, no es de agrandado, quiero decir, me tuve que hacer todo porque no lo podía pagar. Entonces, es más barato leer libros o preguntar, o incluso a veces hacer un curso corto. Yo hice una especialización en industrias culturales
para aprender la parte teórica porque la desconocía también. Claro. Y aprendí muchas cosas en los libros y ni hablar, o sea, hay mucho ensayo, sobre todo de los últimos años, acerca del arte, qué es el arte, qué no, del mercado del arte, entonces toda esa información te va sumando porque ya tenés la otra. Sí. Y una cosa importante, la formación de fotógrafo, o sea, el producir imágenes, el aprender cómo a producir, creo que debería ser considerado como un lenguaje enseñar desde los 5 años. Sí. O sea, como leer y escribir, también producir y leer imágenes, es como que te abre. A mí me pasó eso. Y es como que entendés otras cosas. Es decir, la gente que no sabe fotografiar, pero mucha gente hace fotos, digo, no. ¿Segura? Pero eso, es como un lenguaje que también abre mucho. Una ventanita ahí que te hace ver las cosas de otra manera, pues empezás a decodificar de otra manera. Seguramente, digo, la formación y la experiencia también, ¿no? Todos aquellos imponderables que más allá que por ahí no están en los libros y que has tenido que resolver, porque producir también es eso, ¿no? Es muchas veces ver cómo gestionás con lo que aparece de forma impredecible. Mira, a veces digo que, o sea, lo que hago no se nota, o sea, no se nota, y que es como, viste, como la mayonesa del sándwich. Sí, mientras mejor lo hagas, menos se va a notar. Claro, tal cual. Claro, pero no se nota, pero si no estoy, o sea, las 2 o 3 veces que por enfermedad, por alguna razón, no sé, porque estaba de viaje, no pude estar presente en un concierto o algo así, estaba en otro país y me decían, che, tal cosa, esto, pero estaba todo hecho, incluso las preguntas, pero si no estaba yo, empiezan a preguntarme, cuando estoy ahí, no pasa nada, o sea, está todo, porque ya está todo hecho de antes, pero no ocurre nada, pero si no estoy, o sea, y le debe pasar a todos, no es algo personal. Sí, eso es ser productor, digamos. Sí, y una sensación de seguridad con tu presencia con nomás. Bueno, está todo bajo control. ¿Viste? Danielito tranquilo en el escenario. No, es que yo a veces, ya son muchos años y mucha confianza y muchos chistes, pero decir que a veces cuando llega el día del concierto decís, lo único que puede fallar hoy son los músicos. Claro, está todo, todo perfecto. A pedir pero es un chiste, pero tenemos ese chiste. Digo, bueno, si ya está todo andando, lo único que pueden fallar son ustedes, así que traten de... Pero incluso hasta si pueden fallar y fallan, como hecho artístico no es un problema. El problema es si te falla, si se corta la luz. Exactamente. O sea, entonces si el músico pifia, como dicen algunos, no es un problema. El problema es si se corta la luz y se rompe la guitarra, qué sé yo. O si hay algún problema mayor que, no sé, si llueve, claro. si se inunda la calle, no sé, esa eso cosa. Ahí el productor, no sé, con un bote. Consigue un bote. No, ya está, digo, si es la naturaleza no me meto. Sí, Rodrigo, ¿puedo decir 2 cosas que poco tienen que ver, pero bastante tienen que ver quizá? A ver. Una es, el disco Conga de Melero es lo más grande que hay. Y después no tuve nada que ver, ¿eh? No, y el disco Atlas del 2016. A mí el disco Atlas con el Alf en la portada... No es un Alf, ¿eh? No, ya sé que no es un Alf, es una especie de Godzilla misterioso. Un humanoide. Es de una película eso. Es de una película que se llama Zaat, con Z-A-A-T. Ajá. Es la que está en YouTube. Está en YouTube, es una película de 0 presupuesto, norteamericana, que la van a disfrutar un momento. Listo. O sea, ese es un buen dato. Sí. Pero bueno, nada, es un discazo que lo amo. Sí, está buenísimo Atlas. Justo hoy estuve hablando de pavimento y cosas por un laburo, pero es un redisco Atlas. Rodrigo, y aprovecho para preguntarte dónde se puede ver Operación Travesti. En vivo, en persona, donde la proyecten. Todavía no la quiero... La idea es colgar en plataforma. No, pero me gusta, me parece que está hecha para escuchar con buen sonido. La otra vez la proyectaron ahí en la Facultad de Artes y fue increíble porque nunca la escuché mejor. Tienen en un aula que creo que es un aula estudio, pero porque tiene un laburo de sonido que
que está buenísimo que no se pierda. Entonces, si la van a escuchar en la computadora, con los parlantitos de la compu, qué sé yo, me da pena. Claro. Y a la vez también me interesa que la gente se junte a verla, que eso sea es en bueno. lugares públicos, incluso que hable mientras la proyectan, que compre cerveza o sea, entonces mientras pueda la voy a tratar de proyectar. Incluso es fácil. Se iba a proyectar este fin de semana que pasó en Catamarca y hubo un problemita con el lugar y Mirá. no ocurrió, pero quedó para pronto, o sea, pronto la van a hacer. Y cada vez que me dicen de proyectarla, yo digo que sí y les mando el archivo porque me Y encanta. habrá que hacer algo en La Plata, entonces. Sí, habrá que hacer algo Sí. más acá en La Plata. Cuando quieran, o sea, se ponen de acuerdo así en grupo. Tampoco tiene que ser un auditorio, mientras haya buen audio. Ahí va. Y una pantalla que se pueda ver, qué sé Re. yo, no sé, una casa grande, está todo Es bien. un planazo. una Bueno, casa guarda, grande. guarda que Escuchame. se gestiona acá. Sí. Rodrigo, gracias por esta charla, la verdad, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a repasar entonces que vas a brindar una charla, una conferencia en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata este próximo jueves 29 de mayo a las 6 de la tarde. Es gratuita, o sea que está buenísimo lo que decíamos hoy en relación a las herramientas, ¿no? Importante para cualquier músico, música, productor, productora ahí que esté queriendo saber un poco más de qué se trata, ¿no? Y la posibilidad esta de vivir de la música. Así que bueno, te deseamos la mejor de las suertes para esta experiencia que se viene el jueves, que seguramente va a estar buenísima porque te recarga ahí también de energía Yo vital salgo de acá y de esas juventudes, ¿no? Sí, no, a mí me encanta la posibilidad de interactuar, o sea, más que, porque yo digo, certeza no tengo ninguna. Yo digo, puedo hablar de mi experiencia y nada más que eso, y que por ahí es algo, o sea, yo digo, bueno, me agarro de esto, pero no tengo la posta, ninguna posta. Así que está bueno si me encuentro con gente que tiene su idea y quiere conversar, y sobre todo si son jóvenes y decís, che, ¿estás seguro que vas a hacer esto? No seas malo No. tampoco. ¿Te imaginas? Salían todos ¿Estás como seguro diciendo, que te vas a ay, operar? No, claro, no, está en serio, no, Nah, todo está bien, bueno. no, pero en serio está bueno encontrarse con jóvenes, pero sobre todo porque a saber qué expectativas tienen, a mí me da mucha curiosidad. O sea, yo terminé Claro. la secundaria y me anoté en la Facultad de Medicina, ¿no? sí, No, sí, o sea, a ver qué pasa ahí, ¿no? Que claro, pero me digo, che, qué bueno, a ver, y esa interacción puede estar buenísima, sí. Rodrigo, te mandamos un beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Por Gracias, Rodrigo. esta charla. Adiós. Chao, nos vemos el jueves. Nos adiós. vemos el Dale. jueves. Pasó Rodrigo Ottaviano, él es productor musical, manager, bueno, trabaja hace años con Daniel Melero, tiene muchísima experiencia y la va a poner en juego, va a brindar sus conocimientos, sus herramientas en una charla este jueves en la Facu de Artes de la UNLP, Voy de a forma elegir. gratuita. Voy a elegir una canción de Melero para irnos. No sé si podemos. Yo creo que Picos vamos a de poder. copyright. Bueno, yo creo dale, que vamos a vamos, poder. vamos. Corre el riesgo y la responsabilidad. Poner Los Amigos de Daniel Melero. Bueno, muy bien, hermoso. Dale. ¿Y qué hacemos? Y con eso nos vamos una tandita, pero espero que me dé la Tayal señal. Ah, la te di el señal. Para así con ello nos vamos hacia otro lado, un lado mejor, un lado donde por lo menos corre el aire. Corre el aire, hoy Corre el estás viento. colorado, amigo, ¿eh? No solo estoy colorado, sino me está sudando el pecho. Es algo, lo que no ven, lo que no se ve del Quizás otro tenés lado. fiebre. Lindo. No, bueno, lindo. Buenísimo para mí. Explota, fiesta.